Mateo habitaba una mansión que era, a efectos prácticos, una jaula de oro. Aunque el mundo exterior lo veía como un empresario audaz y exitoso, de puertas para adentro era un hombre emocionalmente sitiado. Su madre, doña Elena, era la arquitecta de este encierro. Una mujer cuya elegancia aristocrática solo era comparable a su ferocidad para mantener el control total sobre la vida de su hijo. Ella creía firmemente que ninguna mujer era digna de su linaje y se había encargado de demostrarlo con precisión quirúrgica a lo largo de los años. El historial de víctimas de Elena era largo y doloroso. Primero fue Sofía, una joven brillante a quien Elena acusó falsamente de haber robado un collar de esmeraldas, plantando la joya en su bolso durante una cena. La humillación pública alejó a Sofía para siempre. Luego llegó el turno de Lucía, cuyo pecado era su origen humilde. Elena la despedazó con una campaña de desprestigio psicológico, criticando sus modales y su familia, hasta que la joven huyó convencida de que nunca encajaría en ese mundo de lujo gélido y desprecios constantes. Las tácticas de sabotaje de doña Elena incluían accidentes domésticos orquestados y fingir crisis de salud repentinas justo antes de que la pareja saliera de viaje. Sus comentarios pasivo-agresivos eran dagas envueltas en terciopelo. ¿No crees que su interés por tu dinero es un poco obvio, Mateo? Con estas semillas de duda, Elena lograba que su hijo se sintiera siempre protegido por ella, sin darse cuenta de que en realidad estaba siendo aislado de cualquier afecto genuino por una madre posesiva que no aceptaba rivales. Pero todo cambió con la llegada de Valeria. Cuando Mateo la presentó formalmente, el aire en el gran salón pareció estancarse de golpe. Valeria no era como las jóvenes anteriores. Poseía una serenidad inquietante y una mirada analítica que no se desviaba ante la gélida recepción de la matriarca. Mientras Mateo intentaba mediar en la tensión, Valeria observaba cada movimiento de Elena con una calma quirúrgica, como si estuviera leyendo un manual de instrucciones conocido. No buscaba agradar, simplemente estaba presente, ocupando un espacio que Elena consideraba exclusivamente suyo. Antes de seguir con esta historia de poder y secretos, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Durante la primera cena oficial, Elena intentó su truco habitual. Lanzó un comentario mordaz sobre la carrera de Valeria en medicina, sugiriendo que era una labor poco refinada para integrarse en su categoría social. Valeria, lejos de intimidarse, simplemente esbozó una sonrisa enigmática. Respondió con voz firme que la medicina le permitía distinguir rápidamente entre una herida real y una actuación dramática, algo que resultaba aterrador para quienes tenían mucho que ocultar. El desconcierto se apoderó de Elena por primera vez. Esa noche, consumida por una paranoia que no lograba silenciar, esperó a que la mansión quedara en penumbra para entrar sigilosamente en la habitación de invitados. Necesitaba encontrar algo para expulsar a esa intrusa de su territorio de inmediato. Al registrar el equipaje de Valeria, sus dedos temblorosos encontraron un sobre grueso escondido entre los pliegues de un abrigo. Al abrirlo bajo la luz de la lámpara, el rostro de la matriarca perdió todo rastro de color ante lo que vio. No encontró pruebas de un engaño hacia Mateo, ni rastros de una vida desordenada. Lo que sostenía en sus manos temblorosas era una fotografía Polaroid de hace 20 años, una imagen nítida que capturaba el momento exacto de un fraude financiero masivo que ella misma había cometido para salvar su fortuna de la quiebra absoluta. En la foto aparecía ella entregando documentos falsificados a un socio oscuro, un secreto que era el cimiento podrido de su estatus social actual. En el sobre, con una caligrafía elegante y gélida, figuraba simplemente su nombre, Doña Elena. La gran cazadora de la mansión comprendió, con un escalofrío que le recorrió toda la espalda, que esta vez no se enfrentaba a una víctima indefensa, sino a un verdugo que conocía perfectamente cada uno de sus pecados enterrados en el tiempo. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies mientras sostenía aquella fotografía amarillenta en la penumbra de su habitación. El silencio de la mansión, que antes le resultaba majestuoso, ahora le parecía cargado de susurros acusadores. La paranoia comenzó a devorar su compostura aristocrática al comprender que Valeria no era la presa fácil que había imaginado, sino una cazadora que se había infiltrado en su territorio con una precisión quirúrgica.
Cada vez que sus miradas se cruzaban en los pasillos de mármol, Elena veía en los ojos de la joven una comprensión gélida que le helaba la sangre. Ya no se trataba de proteger a Mateo de una mujer interesada. Se trataba de una guerra de sombras donde cada palabra era un arma doble. A la mañana siguiente, la hostilidad escaló hacia niveles que la matriarca apenas lograba contener. Durante el desayuno, Elena intentó su táctica más efectiva, sembrar la duda en el corazón de su hijo. Con una voz cargada de una falsa dulzura, sugirió que las intenciones de Valeria parecían estar demasiado alineadas con el patrimonio de la familia y no con el bienestar emocional de Mateo. Sin embargo, Valeria se mantuvo imperturbable, respondiendo con una serenidad que desarmó a la madre. La joven ya le había advertido a Mateo, con una sutileza magistral, sobre la sobreprotección asfixiante que el amor materno podía generar en hombres de su posición. Por primera vez en su vida, Mateo no asintió con la cabeza ante las quejas de su madre, sino que observó el intercambio con una sombra de escepticismo que hizo que Elena perdiera los estribos internamente. La desesperación llevó a Elena a cometer un error táctico en el jardín de la mansión. Mientras Valeria leía tranquilamente cerca de los rosales, la matriarca aprovechó un momento de soledad para atacar lo que ella consideraba el punto débil de la intrusa. Encontró un antiguo relicario que Valeria solía llevar consigo, y en un arranque de furia contenida, lo arrojó con fuerza contra las piedras del camino, rompiendo el cristal y la cadena. Elena esperaba una reacción violenta, un grito o una lágrima que pudiera usar para mostrarle a Mateo cuán inestable era su novia. Pero Valeria no le dio ese gusto. Se limitó a recoger los restos con una calma absoluta, mirando a Elena con una lástima tan profunda que la hizo parecer la única persona cuerda en esa casa. Cuando Mateo llegó y vio la escena, la imagen de su madre, con el rostro congestionado de odio frente a la dignidad silenciosa de Valeria, comenzó a resquebrajar la imagen de santa protectora que Elena había cultivado durante décadas. Lo que Mateo ignoraba, y lo que la narración revela en este punto de tensión, es que el destino no había traído a Valeria a su vida por casualidad. Valeria era, en realidad, la hermana menor de una de las jóvenes que Elena había destruido psicológicamente años atrás. Su hermana nunca se recuperó de la humillación y el aislamiento que sufrió bajo las garras de la matriarca, y Valeria había dedicado su vida a estudiar no solo medicina, sino también la psicología de los manipuladores. Su misión no era el dinero, sino una justicia poética que devolviera cada golpe recibido por su familia. Valeria comenzó a dejar pequeñas migajas de información por toda la casa. Fragmentos de auditorías antiguas, estados de cuenta olvidados y notas que apuntaban directamente a un fraude financiero masivo que Elena había cometido para mantener el control total de la empresa familiar tras la muerte de su esposo. Mateo empezó a notar las inconsistencias en los relatos de su madre y, atrapado en una encrucijada emocional, sentía como su lealtad se fragmentaba bajo el peso de la evidencia y la extraña calma de su pareja. El hijo, que siempre había sido un peón en el tablero de su madre, empezaba a despertar, sintiéndose acorralada y viendo cómo su imperio de manipulación se desmoronaba. Elena decidió jugar su última carta, la más arriesgada de todas. Durante la gala benéfica anual, rodeada de la élite social y frente a todas las cámaras, Elena planeó su acto final de victimismo. Justo cuando Mateo se disponía a dar su discurso central, Elena llevó sus manos al pecho con un gesto dramático. Dejó escapar un suspiro de agonía y se desplomó sobre la alfombra ante el horror de los invitados. Su objetivo era obligar a Mateo a abandonar a Valeria esa misma noche, bajo la culpa de haber causado el colapso de su madre. Pero mientras Mateo corría hacia ella, los ojos de Elena se encontraron con los de Valeria, quien permanecía de pie, observándola con la mirada fija de un médico que ya conoce el final de la actuación. El silencio se apoderó del salón de mármol mientras el cuerpo de doña Elena yacía en el suelo, una figura de seda y joyas que parecía haberse quebrado bajo el peso de su propia tragedia. Mateo, con el rostro desencajado por un terror primario, se arrojó a su lado gritando su nombre, buscando una señal de vida en la piel gélida de su madre. Los invitados a la gala benéfica se agolpaban en un círculo de murmullos y flashes.
mientras el pánico se extendía como una mancha de aceite por toda la estancia. Fue en ese preciso instante cuando Valeria, con una calma que rayaba en lo sobrenatural, se abrió paso entre la multitud. No había miedo en sus ojos, sino una determinación gélida que heló la sangre de los presentes. Se arrodilló junto a la mujer que había intentado destruirla y con movimientos precisos de cirujano, tomó su pulso y observó sus pupilas con detenimiento. «No llamen a una ambulancia todavía», sentenció Valeria, con una voz que resonó en todo el salón, clara y desprovista de cualquier rastro de duda. Los murmullos cesaron de golpe. Mateo la miró con ojos suplicantes, pero ella no se detuvo ante la emoción del momento. Con una sonrisa imperceptible dirigida exclusivamente a los ojos entreabiertos de Elena, Valeria comenzó a explicar ante la audiencia que los signos vitales de la matriarca eran, en realidad, envidiables. No había arritmia, no había sudoración fría ni falta de oxígeno. Ante la mirada atónita de los socios y amigos de la familia, Valeria presionó con firmeza un punto nervioso específico en la muñeca de la mujer, provocando que Elena soltara un quejido de pura indignación. La matriarca abrió los ojos de par en par, revelando una vitalidad que desmentía por completo su supuesto colapso. La máscara de la madre abnegada y frágil se había hecho añicos frente a toda la alta sociedad, exponiendo un engaño burdo destinado únicamente a manipular la voluntad de su hijo y expulsar a la intrusa. Minutos más tarde, lejos del escrutinio de los curiosos, la atención se trasladó al despacho privado de la mansión. Valeria cerró la puerta con llave y, sin mediar palabra, colocó sobre el escritorio de caoba el sobre que Elena tanto temía. Mateo estaba de pie junto a la ventana, con los hombros hundidos, procesando la magnitud de la humillación pública y la mentira sistemática de su madre. Fue entonces cuando Valeria decidió soltar el golpe final. Reveló que no había llegado a esa casa por accidente ni por ambición económica. Con una voz firme, relató la historia de su propia hermana, aquella joven brillante a la que Elena había calumniado y destruido psicológicamente años atrás, solo por no considerarla digna de su linaje. Valeria no era solo la novia de Mateo, era la memoria viviente de todas las víctimas que la matriarca había dejado en el camino. Al abrir el sobre, Mateo se encontró de frente con el abismo. Allí estaban las pruebas documentales del desfalco masivo que su madre había cometido en la empresa familiar para sostener un estilo de vida que ya no podían costear de forma legal. Cada papel era una evidencia de su corrupción y de cómo había utilizado ese mismo poder para fabricar las supuestas faltas de Sofía y la humillación de Lucía. La decepción que emanaba de Mateo fue más asfixiante para Elena que cualquier condena pública. Por primera vez en su vida adulta, el hijo no sintió la necesidad de proteger a su madre, sino una repulsión profunda hacia la mujer amargada y controladora que ahora lo miraba con odio desde su sillón. Mateo comprendió finalmente que su madre nunca lo había amado por quien era, sino por el control absoluto que podía ejercer sobre él. Sin pronunciar una sola palabra de despedida, Mateo subió las escaleras y regresó poco después con una maleta pequeña, llevando consigo solo lo esencial para empezar de nuevo. Elena, reducida ahora a una sombra en su propio trono, intentó agarrar su brazo con dedos temblorosos, rogando por una lealtad que ella misma había traicionado 1000 veces. Sin embargo, Mateo se soltó con una firmeza irrevocable y caminó hacia la salida donde Valeria lo esperaba con la misma serenidad que había mostrado desde el primer día de su llegada. Al cruzar el umbral, el pesado portón de la mansión se cerró con un eco seco que pareció sentenciar el fin de una era de opresión. Elena se encontró sola en la inmensidad de sus lujos, rodeada de paredes que guardaban sus pecados, dándose cuenta de que al intentar aislar a su hijo para retenerlo, lo había entregado directamente a las manos de la única mujer a la que no pudo quebrar. Mientras el coche se alejaba por el sendero iluminado, Valeria observaba la mansión desvanecerse en la oscuridad del retrovisor. Mateo tomó su mano, buscando el consuelo de un nuevo comienzo, convencido de que habían escapado juntos del horror. Sin embargo, Valeria mantuvo la mirada fija en el horizonte, permitiendo que una última duda quedara suspendida en el aire nocturno. Su justicia estaba completa, y el ciclo de dolor de su familia había sido finalmente vengado. Mientras el vehículo se perdía en la carretera, la pregunta permanecía sin respuesta.
¿Podría florecer un amor real sobre las cenizas de un plan de venganza tan perfecto, o era Mateo simplemente la última pieza de un tablero que Valeria ya había decidido abandonar? La reina había caído en su propio juego, pero el precio de la libertad era el amargo sabor de una verdad que quizás nunca llegaría a ser compartida. La soledad de Elena en la mansión era el testamento final de una madre que, en su afán de poseerlo todo, terminó por heredar un silencio absoluto.